¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica de la Ciudad de México, medicinabiológica.com.mx. Hoy quiero hablar de un tema muy controversial. Ya hemos hablado de varios antecedentes, de temas parecidos a los que vamos a hablar. Vamos a hablar de la dualidad y de la unidad. Y vamos a hablar de varias creencias, ¿no? Cada quien tiene sus propias creencias, algunos son religiosos, que por cierto no tienen nada de espiritualidad, otros sí, muchos son muy espirituales y no tienen absolutamente nada de religiosidad, pero vamos a hablar de la unidad y dualidad. Hay dos posiciones que hemos hablado: el que esta vida sea una ilusión, sea un sueño, y la otra opción es que la conciencia, el campo cuántico, la fuente, la Matrix, o como yo le llamo, el mal llamado Dios, hayamos sido creados por Él, que exista una realidad material, no solamente en la mente. Bueno, en esta vida, por nuestras creencias, vivimos en una dualidad: hombre, mujer, alto, bajo, gordo, o externo, interno, positivo, negativo, benigno, maligno, etcétera. Podemos, como el yin y el yang, ver las dos polaridades. En la unidad, que es el campo cuántico, o la providencia, o Dios, o la energía, es unidad. Vamos a ponerle Dios porque es lo más conocido, sin mencionar cuál Dios, porque mucha gente me dice, creo en Dios, pero no dice si Buda, Cristo, Mahoma, Alá, o no sé. Pero eso cada quien su creencia. Él es unidad. No es ni bueno, ni malo, ni alto, ni bajo, ni hombre, ni mujer, ni cielo, ni infierno. Al rato vamos a hablar que las creencias nos hacen creer que estamos hechos a su imagen y semejanza. Imagínense, sería un Dios igualito a nosotros, que mata, que roba, que odia, que tiene ira, venganza, celos, etc. Dios, o el mal llamado Dios, es unidad. Pero nosotros vivimos en una dualidad, ya sea imaginaria o ya sea real, donde pensamos que tenemos creencias, que tenemos emociones duales, que tenemos benigno y maligno. Por ejemplo, en una enfermedad, esto es benigno, esto es maligno, que existen valores, que existen muchas cosas. Voy a decir algo que puede incomodar, pero que después lo voy a explicar y luego lo razonan si es real o no. Si yo empiezo a vivir tomando conciencia en la unidad, elevando mi nivel de conciencia y teniendo más valores que me lleven a la iluminación, como Cristo, Buda, Mahoma fueron seres iluminados. En esta unidad que yo viva, aunque viva en la dualidad, pero mentalmente vivo en la unidad, no va a haber mandamientos. Ya sé lo que van a pensar y muchos me van a decir: entonces yo mato, yo robo. Entonces, si no hay ley, mandamientos, entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Haya mandamientos o no, entre paréntesis, hay asesinatos, hay violaciones, hay robos, y también en esta dualidad hay gente
que ama, que ayuda, que dona, que después de muerte hasta dona sus órganos, que no se los recomiendo. Algún día vamos a hacer un video de esto, porque el donador recibe la personalidad de la persona que falleció. Es muy interesante este tema, pero que no existe, repito, en la unidad, en la conciencia. Ya hemos hablado de la conciencia y la conciencia, porque nosotros tenemos una conciencia, y la conciencia universal que todo lo abarca y del cual emana nuestro ser, nos da la batería o la pila o la energía para existir. Él vive en la unidad sin polaridades. Muy bien, vamos a tratar de ir concretando este tema. O sea, resumen, si yo en mi dualidad vivo en la unidad mental, pues voy a vivir feliz, en paz, con amor, y no con lo opuesto, con odio, celos, envidia, rencores y demás. Los animales no tienen creencias. Un animal mata a otro animal para comérselo y no tiene creencias de culpa, ni de bueno ni malo. Ya sé que va a decir, nosotros no somos animales, pero sí somos seres biológicos como ellos. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos una mente, un cerebro racional con creencias. Pero si yo vivo en la unidad, pues no voy a hacer juicios, ni bueno ni malo. Ya hicimos un video de que decimos, ahí va una prostituta, ahí va un corrupto, ahí va un tarado, ahí va un violador. Me estoy proyectando en mi mente, porque la vida es un espejo y yo proyecto mis propios juicios. Vuelvo a repetir, en la unidad no existen las leyes. En el amor no existen las leyes. Es más, en la Biblia dice que el perfecto amor, o en el amor, ya no existen leyes, como lo vamos a ver más adelante. En la dualidad no existen lo bueno ni lo malo, ni la justicia ni la injusticia. Vamos a explicar más a fondo esto. Muy bien, pues este es el mapa de la conciencia, y aquí está la visión de Dios, la visión de la vida, el nivel que va de 1 a 1000. 1 es la existencia, 1000 es la iluminación, que es exponencial, la emoción y el proceso. En verde están algunas características del ser humano, que vamos a hacer cada quien un examen y ustedes van a decir sí o no. Y yo les pregunto, ¿tienen vergüenza? Si es sí, pues hay humillación, miserable, despectivo y eliminación. Si tienen culpa, se van a culpar o van a culpar a las personas. Es una destrucción, es maligna, rencorosa. Si tienen apatía, va a haber desesperación, es una renuncia, desesperación y condenador. Si tienen miedo, hay una ansiedad, retraimiento, es atemorizante y punitivo, o sea, castigo. Si tienen apego, pues es un deseo imperoso, una esclavitud a esas cosas principalmente materiales a las que están apegadas, decepcionante y negador. Si tienen ira, hay odio, agresión, antagonista y vengativo. Si tienen orgullo, ego, hay desprecio, engreimiento, exigente e indiferente. De los 8.000 millones de personas, la mayoría
podríamos vivir en estas frecuencias. Este es un mapa del doctor David Hopkins, de ahí lo saqué. Hay una forma de valorar de una forma física que se saca del inconsciente estos datos, estos números. Entonces, la mayoría de la gente vive en estas frecuencias y creen, su creencia es de que su creador o la conciencia o el mal llamado Dios es hecho a su semejanza. Por lo tanto, tienen un Dios de ira, pero luego dicen ira santa, de destrucción en un diluvio o en un Sodoma y Gomorra, pero es santo. Un Dios celoso, un Dios vengativo, y si no, pues lean la Torah o la Biblia, el Antiguo Testamento o el Corán o muchos libros donde existe un Dios dual como nosotros, donde cielo e infierno, bueno, malo, un Dios o un ser o un creador que le gusta que le rueguen, por favor, cura a mi hijo, cura a mi hijo, cura a mi hijo, por favor, hasta que Dios dice, bueno, ya me lo pediste muchas veces, ahora sí te lo voy a curar, porque ya me rogaste. Dios es unidad que no necesita ser amado. ¿Por qué? Porque Él es amor, pero no es amor y lo contrario a amor, que es miedo. Si nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, va a haber coraje de hacer las cosas con afirmación, empoderamiento factible y permisivo. Luego sigue la neutralidad, confianza, liberación, satisfactoria y facilitador. Luego la disposición, optimismo, intención, esperanzadora, inspirador. Luego la aceptación, donde viene un perdón, trascendencia, armoniosa y misericordiosa. Luego viene la razón, donde es comprensión, abstracción, significativa y sabia. Las personas que elevan su nivel de conciencia ven unas características de Dios o de su creador, pues neutral, así como indiferente. Aquí están los agnósticos o los ateos. Pero si yo subo mi nivel de conciencia, ¿se imaginan que usted o yo tuviéramos el amor incondicional? Amar al presidente de tal país o de su país, amar a su violador, amar al que mató a un ser querido suyo. Hay una reverencia con revelación, benigna y amorosa. Luego sigue la alegría, pero 24 horas por 7 días a la semana. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, yo soy feliz. Bueno, a veces es que la felicidad no es el tener, sino el ser. Ser lo que vamos a ver acá. Alegría da serenidad, transfiguración, es completa y es unidad. Luego viene la paz, pero la paz 7 días a la semana, 24 horas, todo el tiempo, no como una montaña rusa, sino siempre en paz y en alegría. Luego viene el despertar de la conciencia, la iluminación. Miguel Ángel Bonarotti dijo, desperté y vi que todo el mundo estaba dormido. Le dijeron a Buda, ¿tú eres Dios? No. ¿Tú eres un ser iluminado? No, yo soy un ser despierto. Por lo tanto, es un ser iluminado. Como Cristo, Buda, Mahoma, etc. Donde hay inefabilidad, donde hay pura conciencia. Es el ser. Cuando uno despierta, que es un 4% de la población, esto no importa, pero puede caminar sobre fuego y no quemarse, puede caminar sobre cristales y no cortarse, puede hacer milagros, porque esta vida es un sueño. Las personas que despiertan pueden lograr esto, pero no es importante esto, sino lo que está en su ser interior, lo que está en su esencia espiritual.
Por eso decía que hay muchas personas religiosas. Hemos dicho que han existido 2500 religiones en el mundo. Muchas ya desaparecieron. Los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, ¿no? De católicos hay muchas derivaciones, de cristianos, de musulmanes, de hinduistas, de budistas, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a recomendar un libro que se llama, es de David Hawkins. El nombre de ese libro maravilloso se llama Trascender los niveles de conciencia, y les enseña cómo ir superando esto. Entonces, imagínense a una persona que está iluminada, donde tiene paz, alegría, amor incondicional, donde nada le afecta en sus emociones, donde no tiene apegos. Entonces, no necesita leyes, no necesita ir a matar ni a robar, ni va a vivir en paz, en alegría, en amor. Yo a mis pacientes les pregunto, ¿qué cree usted que hizo Dios cuando llegó Hitler al cielo? Muchos me dicen, lo condenó. No, Dios no lo condenó ni lo perdonó, porque no es juez. Es cuando uno entiende el amor incondicional. Dios simplemente aceptó, acogió a Hitler, lo recibió, o la Madre Teresa de Calcuta, o usted o yo. Cuando lleguemos a la unidad, va a ser, como yo digo, un orgasmo de paz, alegría y de amor incondicional. Yo a muchas personas, a muchos pacientes les digo, ¿y a usted le gustaría regresar a este planeta o a otro? Y dicen, claro. Le digo, ¿no le gustaría estar ya aquí? Porque usted está en el apego, en las cosas materiales. Y si usted llega allá arriba y usted cree en la reencarnación, muchos sí, muchos no, yo no les voy a decir lo que yo creo, pero sí les voy a decir que si piensan en regresar, es porque no han llegado a estos niveles. Y entonces van a tener que volver a regresar, ya sea en sueño, ya sea en realidad, a tener que ir superando estos niveles de conciencia hasta la iluminación, porque en la iluminación vamos a ser idénticos a Dios, porque de Él provee, de Él venimos y a Él vamos, pero todo el mundo, porque el amor incondicional no hace acepción de personas. Eso lo dice la Biblia. No puede amar a uno y odiar a otro. Dicen, pero es que Dios es justo, odia el pecado, pero ama al pecador. Sabiendo que es una traducción errónea, porque pecado significa error, es no dar en el blanco. Si yo tomo un arco con una flecha y no le doy en el centro, tuve un error que tengo que rectificar, a lo cual las religiones le llaman pecado. Y todas las religiones, o casi todas las religiones, hay que castigar, hay que apaciguar. Por ejemplo, en México los aztecas sacrificaban a una persona, le sacaban el corazón para apaciguar a su Dios. Hay personas que creen que hay que castigar a Dios haciendo un acto, yéndose de rodillas o poniendo de cabeza a un pedazo de yeso de un santo y ponerlo de cabeza, y cuando Dios me cumpla lo volteo. O necesitan hacer cosas. A Dios no se le necesita que le hagan cosas. Él simplemente nos ama y nos da abundancia para todo. Si yo tengo deseos de tener alegría, paz o dinero, Dios me va a dar abundancia en eso. Pero si yo tengo miedo en la escasez y en el temor de no tener dinero, paz, alegría, eso es lo que yo voy a atraer. Y Dios va a decir, te voy a dar abundancia, pero en la escasez. Te voy a dar abundancia en no tener paz. Te voy a dar abundancia, porque Dios da lo que uno pide, pero lo tiene uno que crear, sentir y pedir. Mi vida o su vida siempre ocurrió en el presente. Nunca he vivido este presente, es nuevo.
Ahora, este segundo es nuevo, como decíamos en otro video. Siempre la vida es nuevo. Por lo tanto, podemos ser felices en este momento. Yo le digo a mis pacientes, mire, usted va a estar 1 hora y media aquí conmigo. ¿Por qué no vamos a ser felices esta hora y media? Ya después, si usted se quiere aventar a las vías del tren, es su problema. Pero vamos a vivir el presente, porque yo no puedo vivir ni el pasado ni el futuro. Ya habíamos dicho que si yo estoy viviendo un presente continuo, si yo en mi presente razono, pienso, siento, me emociono en el pasado, voy a vivir con amargura o depresión y desperdiciaré mi felicidad presente. Y si yo pienso en un futuro, pues que no existe ni el pasado ni el futuro, voy a vivir con miedo, ansiedad y preocupación. En un video anterior a este hablé de cómo en la mente podemos vivir un nuevo futuro, pero no hacia adelante, sino hacia atrás, pero con una vida nueva. Ya habíamos visto que Eckhart Tolle, o como se pronuncia, dice, cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. Bienvenido a este instante. Entonces nosotros no podemos vivir con culpa, con miedo, con apego, con ira, con odio, con rencores. Nada ocurrió nunca en el pasado, ocurrió en el ahora. Nada ocurrirá nunca en el futuro, ocurrirá en el ahora. Siempre es el ahora. Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación. Cada vez que nos encontramos pensando o nos cachamos, porque no tenemos conciencia, pensando en un pasado o en un futuro, es una ilusión. Solamente el presente, que es conciencia, es real y es eterno. El corazón tiene una energía que se llama toroide, que es como una dona, que está conectado al cielo y a la tierra, pues le dicen la tierra madre o la mama pacha aquí en México, ¿no? Y va a haber salud espiritual, mental y física cuando no criticas, no te quejas, no condenas, te disculpas, perdonas, agradeces, amas sin esperar nada a cambio, das aprecio honrado y sincero, tienes pensamientos y sentimientos positivos para contigo y los demás, cuando manejas tus emociones conscientemente. Pero va a ser un relajo terrible de energía del corazón cuando criticas, te quejas o condenas, envidias, tienes miedos y preocupaciones, engañas, juzgas, degradas, tienes pensamientos y sentimientos negativos para contigo y o los demás, y no manejas tus emociones conscientemente. Si nosotros creemos que somos un cuerpo y nada más, como muchos médicos, pues van a ir a la alopatía, a la química, a las drogas, a la cirugía. Y si no, van a la medicina natural, porque solamente es un cuerpo que hay que tratar. Mi mano, habíamos dicho, no se puede expresar por sí misma, no puede sentir dolor, ni sabe dónde está, ni sabe que existe, si no existe una mente, un cerebro. Los conflictos emocionales enferman al cuerpo y la mente. Por lo tanto, hay que sanar el conflicto emocional para que se cure la mente y el cuerpo. De tal manera que cada órgano tiene su propio conflicto y nuestras emociones, sentimientos, valores, creencias que son energía, no se pueden manifestar por sí mismas si no se tiene una mente. Si nosotros estamos en un quirófano anestesiados, ni conciencia tenemos, ni sabemos que existe la mente ni el cuerpo. O cuando estamos dormidos, estamos en otra dimensión donde no existe que somos conscientes de ese sueño, ni que tenemos un cuerpo. Pero esa mente no se puede expresar por sí misma si no se tiene una conciencia con C, de tal manera que solamente teniendo una conciencia, pues vamos a poder expresar nuestra mente y nuestro cuerpo.
Hay un dicho que dice: el que perdona se cura, tanto la mente como el cuerpo. El que tiene bondad, el que llegó o el que va subiendo en su nivel de conciencia. Tenemos un espíritu. Sin conciencia no hay curación permanente. La técnica es tomar conciencia de cada acto de nuestra vida. Y la conciencia, que son dos palabras diferentes, conciencia con ese C, de la conciencia universal emana todo. El que todo lo abarca nos da la vida y la conciencia. Por eso, para hacer un tratamiento excelente, tanto físico como emocional, hay que tratar la conciencia, que va junto con el espíritu, la mente y el cuerpo. Ya hemos dicho muchas veces en este video, pues la conciencia, elevar nuestro nivel de conciencia, en la cual va a dejar de existir leyes, no va a haber dualidad sino unidad. Hay que resolver los conflictos con bioneuroemoción, descodificación, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, psicodrama, etcétera. Y el cuerpo es mejor tratarlo con medicina natural, con alimentación, nutrición, terapia neural, cámara hiperbárica, con reiki, con masajes, con homeopatía, herbolaria, con lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si usted se come algo descompuesto y le da diarrea, ¿usted qué piensa? ¿Que la diarrea es la enfermedad o es la curación? Pues obvio que es la curación. Y si hay un vómito, pues es la curación. Y si hay un flujo nasal o vaginal, es la curación. Pero la alopatía lo que hace es bloquear la curación, el síntoma. O sea, da antidiarreico, antivómito, antifebre, antidolor, antihistamínico, etcétera, etcétera. Para terminar, voy a leer unos versículos bíblicos en Gálatas 5. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay mandamiento. Me van a decir: pero me salté algo. Dicen: acerca de las cuales os amonesto. Aquí ya viene el miedo. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mi creencia, mi pensamiento es: Dios es amor y no hace acepción de personas, como lo dice en otra parte de la Biblia y en otros textos no bíblicos, de que Dios es amor. Y si yo entiendo que el amor es incondicional, pues Dios ama a su creación. Muy bien, amigos, espero que no haya sido muy confuso este video, no haya sido alguna persona ofendida, al contrario, que sirva para que todos lleguemos algún día a la iluminación. Muy bien, amigos, pues nos vemos en otro programa, en otro video.